título de la celebración se llama Una generación llena del Espíritu Santo. Una generación llena del Espíritu Santo. Y nosotros hemos dicho, cada uno, que sentimos la presencia de Dios, sentimos el mover del Espíritu Santo, pero hay una manifestación que no hay duda. Si está presente esa manifestación en tu vida, no hay duda que el Espíritu Santo se mueve en ti. Y es mucho más grande y más poderosa que tal vez que ves a alguien haciendo milagros. Es más grande que eso. Ves a alguien levantando muertos, es más grande que eso. Esa manifestación es aún más poderosa. Tú puedes ver a grandes hombres de Dios llenos de su espíritu, sanando, profetizando, dando palabra de ciencia, palabra de sabiduría, y ves una precisión y te quedas impactado de lo que hacen esas personas y dices: wow, el Espíritu Santo se mueve con poder, son siervos poderosos. Pero hay algo más grande que todo eso, y es la transformación que el Espíritu Santo hace en tu vida. La transformación que hay en tu vida es la manifestación más grande de la presencia del Espíritu Santo. Porque nosotros podemos ver en la palabra de nuestro Dios cómo llegaron personas ante nuestro Dios y le dijeron: en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro, en tu nombre hicimos aquello. ¿Y qué les contestó el Señor? Apartaos de mí, no los conozco. Y aparte les dice: hacedores de maldad. Es que a veces nosotros, como hijos de Dios, nos estacionamos en el hacer y descuidamos el ser. Por eso te digo que cuando el Espíritu Santo está presente en una persona, es notorio la transformación de su vida. Es notoria la transformación. Y nosotros hemos leído biografías, nosotros hemos sido testigos en nuestras propias vidas de cómo el Espíritu Santo comienza a transformarnos. Pero si tú no ves un avance en esa transformación, es momento que vengas al Proyecto Salomón y que saques una cita para que seas ministrado. Porque es más importante que tú seas transformado por el poder del Espíritu Santo que sanes enfermos. Es más importante que tu ser interno sea renovado, tu mente sea transformada por el poder del Espíritu Santo. Eso es más importante que resucites un muerto. Vamos a hablar un poco acerca de la vida de Esteban, un diácono que dio testimonio de la presencia del Espíritu Santo en su interior. Cuando el Espíritu Santo viene sobre una persona, inmediatamente algo comienza a suceder. Cuando el Espíritu Santo viene y te impacta y eres bautizado con el Espíritu Santo, primero eres sellado porque aceptas a Cristo, y cuando aceptas a Cristo te sella el Padre con el Espíritu Santo y comienza a suceder algo en tu vida. Después viene el bautismo con Espíritu Santo y con fuego, y sigue sucediendo cosas en tu vida. Hay una transformación poderosa. Algo empieza a suceder en tu ser. El Espíritu Santo es la unción. El Espíritu Santo es la unción y viene. Te sella el Padre con el sello precioso que es el Espíritu Santo, pero también viene y te bautiza en Espíritu Santo, y conforme a tu relación con Dios estás siendo constantemente lleno del Espíritu Santo.
El pastor David nos habló el domingo pasado de la importancia de nuestra relación con el Espíritu Santo. Es importante nosotros relacionarnos con el Espíritu de Dios, porque es Dios mismo en esta tierra. El Espíritu Santo es Dios en esta tierra y es una persona, es la tercera persona de la Trinidad, y el Espíritu Santo es el poder de Dios. Fue con el Espíritu Santo que el Padre resucitó a Jesucristo de los muertos. El Espíritu Santo vino y posó sobre el Señor Jesucristo y lo empoderó, y podemos nosotros disfrutar en los evangelios de toda la manifestación del Espíritu Santo a través de la vida del Señor Jesucristo. Pero cuando la unción está sobre alguien, no siempre es bien vista. Lo podemos ver en Jesús. Provocó reacciones en las personas. ¿No es este el hijo de José? ¿De dónde tiene estas palabras? Y trataron de despeñarlo y trataron de matarlo y se levantaron en contra de él, porque la unción estaba en Jesucristo. Entonces, la unción, cuando la unción está sobre ti y está sobre mí, se levanta oposición, se levantan en contra nuestra. No lo tomemos personal, se levantan en contra de la obra del Espíritu Santo. Y también lo hemos visto en los avivamientos. Los católicos atacaron a los luteranos. Cuando se levanta Martín Lutero, quisieron matarlo, y él estaba hablando lo que la palabra de Dios decía. Después los luteranos se levantaron en contra de los metodistas, y los metodistas se levantaron en contra de los pentecostales, y los pentecostales se levantaron en contra de la renovación, y ahora la renovación del Espíritu Santo ataca a este nuevo mover del Espíritu Santo. Es la unción lo que podríamos decir como que atrae el ataque de las personas. Así que si tú deseas ser una generación llena del Espíritu Santo, prepárate, porque se van a levantar en nuestra contra. Pero mejor que se levanten, quiero dejar esto bien claro. Hay momentos que se levantan en contra de un siervo, pero si ese siervo está haciendo lo incorrecto, pues es lógico que se levanten en contra de él. Pero cuando la gente se levanta en contra del mover del Espíritu Santo, pero esa persona o esas personas están caminando en la dirección del Espíritu Santo, pues que se levanten. Porque no se levantan en contra del hombre, se levantan en contra de la unción. Esto ha sido en la historia de los avivamientos. A nadie le ha gustado lo que la siguiente generación hacía, porque no lo habían visto, porque no estaba dentro de no se ajustaba a sus moldes. Por eso es que los católicos se levantaron en contra de los luteranos, y los luteranos después se levantaron en contra de los metodistas. Porque el Espíritu Santo va revelando, el Espíritu Santo va trayendo esa nueva revelación, esa fresca unción, y aquellos que no conocen y no saben o no han experimentado lo que ahora este siervo está experimentando, entonces yo me levanto en contra de él. Y eso lo hemos visto a lo largo de la historia de los avivamientos, a lo largo de la historia de la iglesia. ¿Por qué nuestra iglesia? ¿Por qué el cristianismo tiene tantas denominaciones? Porque no llegan a un acuerdo, porque se levanta oposición, y entonces nuestra propia iglesia está dividida. Y entonces por un lado están los metodistas y los presbiterianos y así, diferentes.
Yo creo que el deseo de nuestro Dios en este nuevo mover del Espíritu Santo es traer una unidad a la iglesia, al cuerpo de Cristo. De tal manera que ya no esté presente si es metodista, si es pentecostés, si es presbiteriano, ya no va a estar eso presente. Nuestro Dios va a comenzar a través de su Santo Espíritu a unificar a la iglesia, porque este nuevo mover del Espíritu Santo va a ser un mover tan grande como nunca antes lo ha habido en la historia de la humanidad. Y nuestro Dios necesita no solamente a unos cuantos, sino necesita a todo su cuerpo unido, junto, llevando a cabo los propósitos para que se cumpla la palabra dada en Habacuc, que esta tierra será llena del conocimiento de Dios. Pero necesita toda una iglesia. No necesita solo a los metodistas, no necesita solo a los presbiterianos, necesita a todo el cuerpo de Cristo unido, trabajando de manera pareja, en unidad, siguiendo la dirección y la voz del Espíritu Santo. Vamos a ver qué pasa en Jeremías 48, 11 y 12. Y ese fue un pasaje que dio el Señor en esta semana. Jeremías 48, 11 y 12. Fíjense bien. Quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimiento ha estado como reposado. O sea que ha estado tranquilo. No ha hecho ¿qué? Nada. Dice que ha estado reposado y ha estado quieto. Y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto, quedó su sabor en él y su olor no se ha cambiado. Pero ¿qué dice el 12? Pero por eso vienen días, ha dicho Jehová, en que yo le enviaré trasvasadores que le trasvasarán y vaciarán sus vasijas y romperán sus odres. Cuando una iglesia se queda estática, cuando una iglesia no tiene movimiento, cuando una iglesia está quieta, cuando un hijo de Dios está quieto, viene el Señor y manda lo que sea necesario para quebrantarnos, porque Él requiere odres nuevos donde depositar ese vino nuevo, ese aceite nuevo. Así que Dios está hablando que si nosotros, como sus hijos, como su iglesia, estamos quietos, estamos sin hacer nada, estamos inmóviles, el Señor va a tener que mandar sus trasvasadores, aquellos que van a venir a romper el molde, aquellos que van a venir a romper los paradigmas, romper las estructuras, romper las fortalezas, para que entonces nosotros podamos ser renovados por el Espíritu Santo, y entonces se cumpla la palabra que el Señor no va a derramar su vino nuevo en odres viejos. ¿Por qué? Por amor al odre. ¿Sabes qué pasa cuando un odre viejo, a un odre viejo le derramas vino nuevo? El odre se rompe. El Señor no está pensando en que se va a desperdiciar el vino. El Señor está pensando en ti y en mí, porque no quiere que nos perdamos. Por eso es que Él nos manda ese vino nuevo, ese aceite nuevo, hasta que nosotros somos transformados por el Espíritu Santo. Por eso es que yo te decía, en la mayor muestra de la manifestación del Espíritu Santo sobre una persona es la transformación. Tú puedes operar en los dones, pero si tu vida no ha sido transformada y sigues haciendo lo mismo que hacías hace 20 años, el Espíritu Santo está ahí queriendo hacer su obra, pero tú se lo estás impidiendo. La mayor manifestación del Espíritu Santo en la vida del Hijo de Dios es la transformación
que el Espíritu Santo hace en esa vida. Lo transforma, lo renueva. Ese hijo, esa hija se despoja del viejo hombre y comienza a caminar en una vida nueva, entendiendo que ha sido creado en Cristo Jesús. Hoy el Señor está derramando su unción. Hoy el Señor nos quiere llenar y llenar cada vez más de su Santo Espíritu. Pero debemos nosotros de anhelarlo, pero también tenemos que estar conscientes que no va a ser un camino fácil, pero es el camino correcto. No va a ser fácil porque se van a levantar y te van a empezar a criticar. Y tu familia te va a decir: ay, no, ay, ya, tanta iglesia, ay, ya. Pues que digan lo que quieran. Si yo realmente anhelo, si tú realmente anhelas que el Espíritu Santo te llene y que seas renovado, que seas transformado por el Espíritu Santo, debemos de anhelarlo, pero también debemos de estar dispuestos a pagar el precio que tengamos que pagar, entendiendo que nuestro Dios está con nosotros y nos va a ayudar a atravesar cualquier circunstancia, cualquier oposición. Él va a estar ahí con nosotros. Nosotros podemos ver en la palabra de nuestro Dios, podemos ver cómo la unción siempre ha sido atacada, porque hemos visto cómo personas que tienen algo de Dios son atacadas, y lo podemos ver con los primeros hombres en la tierra, cómo Abel tenía algo especial. ¿Y por quién fue atacado? Por su propio hermano. Caín se levantó en contra de él. Abel tenía algo especial, algo que él manifestó, y su ofrenda fue agradable a los ojos de Dios. Pero eso no le gustó a Caín, y se levantó la envidia, se levantaron situaciones en el corazón de Caín, y fue en contra de su hermano y lo mató. Podemos ver cómo Isaac también fue atacado por Ismael, porque Isaac era el hijo de la promesa, e Ismael se levanta en contra de él. Podemos ver al rey David siendo atacado por el rey Saúl. Podemos ver a un José siendo atacado por sus hermanos. Es que siempre se levantan en contra de la unción, y eso es lo peligroso, que a veces uno piensa que se está levantando en contra de la persona, y no es así. Por eso hay que tener tanto cuidado con lo que decimos de los siervos. Y a veces nosotros podemos ver siervos en el YouTube y tal vez se dicen cosas de ellos, pero algo que yo he aprendido es: si a mí no me consta, yo mejor me cierro la boca. No vaya a ser que yo me levante en contra de alguien y me esté levantando en contra del mismo Espíritu Santo. Por eso hay que tener tanto cuidado en cómo nos expresamos de los siervos de Dios, en qué decimos de ellos, porque ellos son respaldados y resguardados por el Dios Altísimo. Y si el Espíritu Santo se está moviendo en ellos, ten cuidado. Tengamos cuidado de cómo hablamos de ellos. ¿Qué fue lo que decían acerca de los discípulos? Hubo uno que fue inteligente y dijo: mejor déjalos, estoy parafraseando, déjalos, no vaya a ser que esto sí sea movimiento de Dios y nosotros estemos yendo en contra de Dios. Si esto no es de Dios, se va a desbaratar, pero si es de Dios, mejor no ir en contra de eso. Siempre la carne y la religiosidad atacan lo que Dios quiere hacer con alguien. La carne se levanta a través de la envidia, del coraje, de muchos
muchas emociones o sentimientos. Y la religiosidad, cuando el Señor, y no sé si ustedes lo recuerdan, cuando el Señor comenzó a mover, cuando el Espíritu Santo se comenzó a mover con mayor fuerza en nuestra congregación, lo primero que vino a desarraigar de nosotros fue la religiosidad. Porque si Él no hubiera desarraigado y trabajado con nosotros y no nos hubiera hecho humillarnos y reconocer que había religiosidad en nosotros, nosotros no hubiéramos podido avanzar a lo que Él quería que avanzáramos. Porque el espíritu de religiosidad es un espíritu rebelde que va en contra de las cosas de Dios, pero se disfraza con pureza, como que fuera algo de Dios. Y lo podemos ver en la vida de nuestro Señor Jesucristo, como los fariseos, como esas personas que estaban dedicadas a la lectura, a la escritura de la palabra de Dios, fueron los mismos que planearon la muerte del Hijo de Dios. Un espíritu religioso es un espíritu rebelde. Y cuando la unción está presente sobre una iglesia, sobre ministros, sobre jóvenes, sobre las personas, cuando la unción está ahí, la religiosidad, el legalismo y la carnalidad se levantan en contra de la unción. Es por eso que nosotros debemos siempre decir: Señor, no permitas que la religiosidad se establezca en mi corazón. Yo renuncio a la religiosidad. Yo no quiero nada con la religiosidad. Yo no quiero nada con el legalismo. No permitas que mi carne se manifieste a lo que Dios está haciendo. La unción en Jesucristo provocó que trataran de matarlo. El espíritu religioso se levantó contra él. Tenemos que tener cuidado. A Elías, ¿quién se levantó en contra de Elías? Jezabel. Jezabel lo mandó a amenazar, le mandó una amenaza. Y esa amenaza pegó en el corazón del profeta y acababa de echarse a los profetas de Baal. Se acababa de echar a esos profetas. Uno podría pensar: no, bueno, ahorita está con un fuego, y en eso recibe un mensaje que yo creo que el profeta no se esperaba. Yo creo que con eso el profeta decía: no, ahora sí, ya van a creer, porque la manera en cómo Dios se manifestó y consumió y hasta rechupó todo el agua, no, hombre, con eso ya la gente va a estar: sí, Elías tiene razón, Jehová es nuestro Dios. No, recibe una amenaza de muerte, y eso pega en el corazón como un dardo que lanzó el enemigo al corazón del profeta. Y corrió. Patitas, ¿para qué las quiero? Elías corrió y se fue y se escondió. Es tan fuerte cuando uno ataca la unción. A veces uno solamente está del lado de ataco, pero no te pones en el lugar del que recibe todos esos ataques. Uno no sabe lo que yo no sé, no tengo idea lo que puedan sentir esos grandes hombres de Dios. Y después ver videos donde la gente lo está critique e inventan cosas de él, o tal vez distorsionan las cosas que se hablan. Yo no sé qué es lo que sientan esos siervos de Dios. ¿Qué sentirá su corazón? ¿Se sentirán como Elías? ¿Caerán en depresión de decir: Señor, te sirvo y te sirvo y te sirvo, y la iglesia solo se levanta en mi contra? Hay que tener cuidado que nunca caigamos
que nunca caigamos en esa forma de ser, que nosotros no seamos de los que atacamos la unción, sino que nosotros como iglesia seamos los que abrazamos al Espíritu Santo, los que abrazamos su mover, los que abrazamos y nos emocionamos por lo que Dios está haciendo. Jesús sabía que el Espíritu Santo estaba sobre él. Vamos a Lucas 4, hija, versículo 18 y 19. Ahí el Señor Jesucristo, Él sabe qué espíritu está sobre él. Él sabía que el Santo Espíritu estaba sobre él. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El Señor Jesucristo sabía perfectamente que el Espíritu Santo estaba sobre él. Pero ¿cuál fue la reacción que hubo en las personas que estaban ahí siendo testigos de las palabras del Señor Jesucristo? Vámonos al versículo 20, del 28 al 30. Ahí está la reacción de la gente en contra de la unción. Al oír estas palabras, todos en la sinagoga se llenaron ¿de qué? De ira. Ahí está la reacción. Ahí está la carne reaccionando. ¿Qué más dice? Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos. ¿Para qué? Para despeñarle. Ahí está la reacción. Él no estaba hablándole a personas inconversas. Él estaba en una sinagoga con gente que había estado escuchando y escuchando y escuchando la palabra de Dios. Pero fueron ellos mismos los que se levantaron en contra del Señor Jesucristo y lo querían matar. Mas Él pasó por en medio de ellos y se fue. Cuando la unción está sobre ti y se levantan en contra tuya, tú sigue caminando. Tú sigue caminando y pasa en medio de la circunstancia, pasa en medio de la crítica, pasa en medio de la murmuración, porque si Dios está contigo, nadie puede estar en contra tuya. Aunque se levanten, mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Señor Jesucristo sabía lo que dijo. Él estaba seguro que el Espíritu Santo estaba sobre él, que sus palabras venían del Padre, y no le importó que intentaran matarlo. Él pasó en medio de ellos y él continuó haciendo la obra para lo cual fue enviado. ¿Dices amén? Amén. Ahora vamos a ver a Esteban de manera rápida. Vámonos a Hechos 6. Vamos a ver a Esteban, el primer mártir de la iglesia. Vemos en él también oposición. Esteban representa, escucha bien, Esteban representa una generación llena del Espíritu Santo. Yo quiero ser ese Esteban. Y yo espero que tú también anheles ser como Esteban. Anhelamos ser como nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro modelo a seguir. Pero también hay otras vidas que son de enseñanza y de bendición. Y también decimos: yo quiero ser como Jesús, yo quiero ser como Esteban, yo quiero ser como Elías. Sí, nosotros vemos, porque todo lo que fue escrito para nuestra, ¿qué? Para nuestra enseñanza. Hechos 6, vámonos al 3. Desde ahí vamos a empezar. En el 3 dice: buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones. Y viene la primera característica de una generación llena del Espíritu Santo: de buen testimonio. De buen testimonio. Repite conmigo: de buen testimonio. Tú y yo debemos ser de buen testimonio. Sí, el Señor nos sacó de una vana manera de vivir.
yo puedo decir que a lo largo de mi vida di mal testimonio. Sí, lo reconozco. Me arrepentí de ello y mi Dios me perdonó. Pero ahora soy transformada cada día por el poder del Espíritu Santo. Y ahora me enfoco en dar buen testimonio. Y cada día digo, tengo que dar buen testimonio. Esteban representa una generación llena del Espíritu Santo, y Esteban fue un hombre de buen testimonio. Y después dice, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Así que tú y yo no solamente tenemos que dar buen testimonio, sino que constantemente tenemos que tener una relación con el Espíritu Santo para que constantemente seamos llenados por el Espíritu Santo y su Santo Espíritu en nosotros trabaje y traiga esas palabras de sabiduría que nosotros tenemos que hablar cuando sea necesario hablar. Y dice ahí, a quienes encarguemos de este trabajo. Algo muy importante, responsabilidad. Una generación llena del Espíritu Santo es responsable de la obra que te encomienda nuestro Dios en tus manos. Una generación llena del Espíritu Santo debe de ser responsable con la obra de Dios. Si me siento mal, si me siento triste, yo muchas veces les he compartido que los domingos el enemigo me ataca de tal grado que el domingo amanezco sin ganas, amanezco cansada, tengo un montón de sueño y normalmente yo cuando me despierto ya no me puedo volver a dormir. Pero si tú me dejas un ratito en la cama los domingos, me la sigo. Yo te he dicho, hay ataque, pero yo vengo aquí no porque soy un siervo de Dios, yo vengo aquí porque soy hija de Dios y quiero adorar a mi Padre. Quiero darle esa alabanza, esa gratitud que Él merece, porque Él manifiesta su bondad día a día para con mi vida y para con mi familia. Así que nosotros, así tengas la responsabilidad más pequeña e insignificante a tu parecer, debes de ser responsable con la obra que Dios te da en tus manos. Porque una generación llena del Espíritu Santo es una generación de buen testimonio, es una generación que tiene una relación constante, diaria, fresca con el Espíritu Santo, de tal manera que se está llenando y llenando y llenando del Espíritu Santo. Es una generación que habla palabras de sabiduría, que hay sabiduría en ti y en mí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Es una generación responsable con la obra de Dios. Y seguimos, verso 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Estaban llevando a cabo la elección de los diáconos, de los que iban a servir las mesas, porque los apóstoles no podían estar pichando, quechando y bateando. Los apóstoles tenían que dedicarse a la oración, a la enseñanza. Ellos tenían que estar en el ministerio de la palabra. Así que ahora iban a levantar a esos servidores que iban a estar juntamente con los apóstoles llevando a cabo la obra de Dios. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe. Y otra característica de una generación llena del Espíritu Santo es que es una generación llena de fe. ¿Y sabes qué se tiene que hacer para que nuestra fe vaya creciendo? Tenemos que pasar diversas pruebas. Es la única manera. Si tú quieres que tu fe se ejercite y vaya creciendo, vas a pasar prueba tras prueba tras prueba. ¿Por qué? Porque la fe necesita crecer.
Acuérdate lo que le pasó a Moab. Se quedó quieto, estuvo tranquilo, no hizo nada. Y entonces el Señor dijo: voy a mandar esos trasbastidores que van a romper esos moldes. Si nosotros no queremos problemas, si nosotros no queremos pruebas, nuestra fe se va a quedar enana y no va a crecer. Porque los problemas, las circunstancias, las pruebas ponen a ejercer nuestra fe. Y solo es a través de las pruebas, de las circunstancias que son bastante difíciles, donde la fe comienza a ejercerse y como un músculo comienza a ejercitarse, comienza a crecer. Una generación llena del Espíritu Santo va a atravesar pruebas. Así es. Por eso te decía, si tú quieres ser esa generación llena del Espíritu Santo, prepárate, porque las cosas no van a ser fáciles. Y no me lo estoy inventando yo, lo dice su palabra. Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es muy diferente atravesar un problema con Cristo que sin Cristo. Con Cristo hay esperanza, con Cristo hay ánimo, con Cristo hay fuerzas, con Cristo se renuevan las fuerzas, con Cristo Él pone fuerzas donde no hay nada de fuerzas. Pero sin Cristo, una prueba te puede destrozar. Pero con Cristo somos más que vencedores. Así que no tenemos que temer a ser esa generación llena del Espíritu Santo. No tenemos que temerle a los problemas, porque tenemos un Dios todopoderoso que está con nosotros y que nunca nos va a abandonar. Él es el Dios todopoderoso. Él está con nosotros como poderoso gigante. Así que si vienen las pruebas, nosotros tenemos que enfrentarlas en la fe, para que nosotros seamos llenos de fe y del Espíritu Santo nuevamente. Y aquí se ve a los que escogen. Y vámonos al versículo 8. Versículo 8 dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, lleno de gracia y de poder, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Ahí está la manifestación de un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de gracia, lleno de poder. Hacía grandes prodigios y señales. Eso quiere decir que la manifestación del Espíritu Santo estaba sobre Esteban. Lleno de gracia y lleno de poder, había un trabajo previo del Espíritu Santo. Porque tú no puedes ser lleno de gracia si sigues siendo carnal y seguimos siendo carnales. Si nosotros seguimos manifestando la carne, no se va a poder manifestar la gracia. Porque dice la palabra de Dios que la ley fue manifestado por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad se manifestaron por medio de ¿quién? Así que tú y yo tenemos que manifestar la presencia de Jesús en nuestras vidas para que la gracia se manifieste a otros. Si tú y yo seguimos siendo carnales, si tú y yo nos seguimos enojando por cualquier cosa, si tú y yo seguimos diciendo de cosas a los demás, si tú y yo seguimos haciendo lo que sabemos que no está bien hacer, ¿cómo se va a manifestar la gracia? Si solo se manifiesta a través de Jesucristo. La palabra lo dice muy claro, que la gracia y la verdad se manifestaron a través de Jesucristo. Si tú y yo queremos ser llenos de gracia, tenemos que manifestar cada día a Jesucristo. Solamente es a través de Jesús que tú y yo podemos manifestar esa gracia. Una generación llena del Espíritu Santo. Esteban representa una generación llena del Espíritu Santo, de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, con esa constante relación fresca con el Espíritu Santo, llenándose cada día del Espíritu Santo.
lleno de sabiduría, responsables con la obra, lleno de fe, lleno de gracia, lleno de poder. Hacía grandes prodigios, o sea que era un instrumento útil en manos del Espíritu Santo. Un instrumento útil en manos del Espíritu Santo. Por eso es que a través de Esteban se podía manifestar el poder de Dios y podía hacer grandes milagros. Esta enseñanza te está retando a ti y me está retando a mí. Porque cuando nosotros vemos que oramos por las personas y no pasa nada, es que algo nos falta. Es que algo nos falta. Nosotros queremos orar por las personas, queremos orar por los enfermos y que sanen de manera inmediata, pero no estamos dispuestos a pagar el precio que Esteban pagó, que los grandes hombres de la fe pagaron para que el poder de Dios se manifestara a través de ellos. Verso 10. Vamos a ver, ya vimos lo que es esa manifestación, pero ¿qué pasa en el verso 10? Pero no podían resistir ¿a qué? ¿Y a quién más? Ahí está nuevamente cómo se levanta la oposición. Uno diría, ¡ay, qué bárbaros! Pero si Esteban mostraba una vida ejemplar, eso no importa. Porque siempre se levantan en contra del Espíritu Santo. Siempre se levantan en contra de la unción. Aunque tú camines lo más derecho posible, lo más recto, guiado por el Señor, siempre se va a levantar la oposición en contra tuya. Porque es el enemigo usando a otras personas para tratar de hacerte lo que le hizo a Elías a través de Jezabel. Que botes tu ministerio, que pienses que Dios no está contigo, que salgas huyendo y te escondas y no lleves a cabo tu propósito. Eso es lo que el enemigo quiere hacer. Nosotros vemos en la vida de Elías como Dios mismo fue hasta donde estaba Elías y le dijo: ¿y tú qué haces aquí? Se había salido de su propósito. Ya no estaba cumpliendo para lo cual nuestro Dios lo envió. Y entonces Dios le tiene que decir: ¿qué estás haciendo aquí? Y ya comienza Elías a decirle todo lo que ha pasado. Y nuestro Dios lo restaura. Te invito a que leas esa hermosa historia de restauración de Dios con la vida de Elías. No es que Elías haya hecho algo malo, solamente el dardo penetró su corazón y salió corriendo. Pero Dios dice que Él va por la oveja que anda ya perdida. Ahí va por ella, la restaura y la trae de regreso. Nuestro Dios restauró a Elías, le dio de comer y le volvió a dar de comer. Él restauró su ser interno para que nuevamente continuara su camino. Y a veces nuestro Dios, a través de pruebas, a través de situaciones críticas, a veces uno se siente como Elías y necesitamos humillarnos delante de Dios y decirle: Padre, restaura mi corazón, restaura. Me criticaron, me juzgaron, me dijeron de cosas, pero tú sabes que no es así. Ven y restaura mi corazón, así como restauraste a Elías. Pero nosotros estamos llamados a ser una generación llena del Espíritu Santo, una generación donde se manifiesta el avivamiento de Dios. Debemos de ser esos instrumentos útiles en manos del Espíritu Santo. No importa nuestro pasado, porque Dios ya lo perdonó. Cristo pagó el precio por cada uno de nuestros errores. Ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya todo lo viejo ya pasó. El Señor hace cosas nuevas y yo lo puedo ver en mi vida. El Señor me restauró. El Señor trabajó en mí. El Señor me creó en Cristo Jesús para buenas obras. Pero nosotros debemos de permitir, uno,
dejar que el Espíritu Santo se manifieste a tal grado en tu vida que te transforme. No busques el poder, busca la transformación del Espíritu Santo. No busques el poder, busca la transformación. Y dile: Señor, soy un enojón. Señor, soy un criticón. Señor, soy un murmurador. Señor, soy un impaciente. Señor, dile lo que tengas que decirle. Exponle tu caso y dile: transfórmame, transfórmame. Que tu Santo Espíritu me transforme, que tu Santo Espíritu me moldee. Yo quiero despojarme del viejo hombre, porque nuestro Dios nos ha llamado a ser esa generación llena del Espíritu Santo. Ahí podemos ver cómo se levantan en contra de la unción en el verso 10. El que sigue, que dice: entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y soliviataron al pueblo. ¿Sabes lo que significa esa palabra? ¿Sabes lo que significa soliviatar? Incitar al pueblo a que adopte una actitud rebelde o de protesta. Eso es. Cuando nosotros nos juntamos con personas que están en contra del mover del Espíritu Santo, que están en contra de lo que Dios está haciendo, que están en contra y juzgan y critican y nada más se la pasan censurando todo, todas esas actitudes te llevan a la rebeldía, te llevan a la rebeldía, te incitan a la rebeldía y a la actitud de protesta. Pero recuerda, no es contra el hombre con quien tú vas en contra, es contra el Espíritu Santo. Esta gente interna del pueblo, creyentes, se levantaron en contra de Esteban. Pero no solamente se levantaron para criticarlo, sino que pagaron dinero para que otros hablaran falso testimonio. Y su actitud llevaba a la gente que estaba alrededor, al pueblo, a ir en contra, a estar en protesta, a estar en una actitud de rebeldía. Ten cuidado, no te juntes, no escuches, cierra tus oídos al chisme, cierra tus oídos a la crítica, cierra tus oídos a la murmuración, cierra tus oídos a la queja, cierra tus oídos a todo ello. El pastor David me comentaba que el chisme, la murmuración es brujería. Y a veces uno no ve el chisme y la murmuración como brujería, pero si ya lo analizas, te das cuenta que sí. Porque cuando una persona hace un chisme de otra y se lo cuenta a alguien, tú con tu chisme estás manipulando a las otras personas para que crean aquello que tú quieres que ellos crean. Estás controlando y manipulando, y eso hacen los brujos. Controlan y manipulan a través de mentiras. Así de grave es el chisme, así de grave es la censura, la crítica, la murmuración. Así de grave es juzgar a los demás. Porque si solamente te lo quedas tú, pues tú solito, con todos esos pensamientos, estás haciendo que tu actitud cambie en contra de alguien. Pero si tú vas y riegas todo eso a otras personas, tú a través de tu chisme estás manipulando a todos ellos para que todos ellos actúen en conformidad a lo que tú dices. Eso hicieron en contra de Esteban. Soliviataron al pueblo. Con todo lo que decían, llevaron al pueblo a la protesta y a la rebeldía. Soliviataron al pueblo, a los ancianos, a los escribas. O sea,
La contaminación, a veces uno dice, no, yo soy ya maduro en Cristo. Yo puedo escuchar cualquier cosa y eso a mí no me pega. Ve lo que pasó aquí. Soliviataron al pueblo, a los ancianos, a los escribas. Uno no puede decir que uno puede estar preparado para escuchar todos los chismes, porque hay un espíritu de contaminación. Así que tú y yo nos debemos de alejar de ese tipo de personas. Yo no escucho en el YouTube, cuando yo veo algo que dicen en contra de algún siervo de Dios, yo no lo escucho, porque yo no quiero que sus chismes y su forma de ver las cosas envenene mi corazón en contra de un siervo. Y he oído ahí, o he visto, me refiero a que vas pasando en el YouTube y ves que hay videos de eso. Me acuerdo que una vez había un video que estaban en contra o criticando a Bill Johnson, y yo dije, yo no voy a escuchar eso, porque yo he sido bendecida a través de las prédicas, a través de los libros de ese poderoso siervo de Dios. Yo no voy a escuchar eso. Y yo te animo, mi hermano, a que no escuches chismes, a que no escuches la crítica, la murmuración de las personas, de los siervos, de nadie. Si tú llegas a un lugar y comienzan a criticar, vete de ahí, vete de ahí. Si tú no puedes poner alto a todo eso, aléjate, aléjate. ¿Por qué? Porque todo eso daña, todo eso daña. En el verso 15, bueno, sigamos en el 13, Anita, al 13, sigue al 13. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. O sea, todo lo están tergiversando, todo lo están tergiversando. Entonces, todos los que estaban sentados, fíjate lo que pasa. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, ¿en quién? En Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel. A pesar de la crítica, a pesar de la murmuración, a pesar de la censura, a pesar de todo lo que se levantó en contra de Esteban, esas mismas personas fueron testigos de la manifestación del Espíritu Santo en la vida de Esteban. Así que una generación llena del Espíritu Santo manifiesta lo sobrenatural del reino de Dios. La oposición siempre va a resistir al Espíritu Santo. Nosotros deseamos que esta generación, todos nosotros y la que viene, nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, esta generación y la que viene, no seamos como ellos. No nos encontremos siempre resistiendo al Espíritu Santo. Que nosotros seamos, como dice el verso 55. Vamos hasta el 55. Yo te animo a que tú leas toda la historia de Esteban. Es de mucha bendición. Ahorita no tengo tiempo para ir por cada versículo, pero tú léelo. Pero fíjate en el verso 55, ¿qué es lo que dice? De ese mismo, hija. 7:55. Es cierto. 7 el 55 del capítulo 7. Gracias, Isa. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Ya lo habían sacado para apedrearlo. Ya la gente crujía los dientes en contra de Esteban. ¿Y qué pasaba en la vida de Esteban? Él tenía sus ojos puestos en Jesucristo. Él tenía sus ojos en el cielo, no en esta tierra. En el verso 56, él ve la gloria de Dios por la llenura del Espíritu Santo. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos
y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Él podía ver en medio de la situación, él podía ver la gloria de Dios, porque sus ojos no estaban en la tierra, sus ojos estaban en el cielo. Veía la gloria de Dios, confiaba plenamente en Dios. Y en el verso 60 nosotros podemos ver cómo él, puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Mataron a ese Hijo poderoso de Dios. Pero nosotros debemos de entender que tenemos un propósito, así como Esteban tenía un propósito. Fue el primer mártir de la iglesia. Él ya goza de la presencia de nuestro Dios. Él ya goza de la presencia, pero nos deja una gran enseñanza, porque nuestro Dios desea que nosotros seamos una generación como la de Esteban. Que nosotros seamos esos Esteban llenos del Espíritu Santo, llenos de gracia, llenos de poder, llenos de sabiduría, llenos de la unción de nuestro Dios, que es el Espíritu Santo, de buen testimonio, responsables con la obra, llenos de fe, llenos de gracia, que hacemos prodigios y señales, que manifestamos lo sobrenatural del reino, que tenemos nuestros ojos puestos en Jesucristo, que tenemos nuestros ojos puestos en el cielo, que nosotros podemos ver la gloria de Dios en medio de cualquier circunstancia. Hoy nuestro Dios nos está retando. Él nos está diciendo: quiero para ti, es mi propósito. Óyeme, iglesia, es mi propósito que tú seas esa generación llena de mi Santo Espíritu. Hoy el Señor te dice: óyeme, iglesia, yo te he escogido para estos tiempos. Óyeme, iglesia, yo te he apartado desde la eternidad, te he predestinado para estos tiempos de gloriosos, donde tú y yo vamos a poder ver a la tierra llenarse del conocimiento de Dios. Pero tú y yo podemos tener dos lugares: o nos quedamos del lado del espectador, del criticón, del que anda murmurando, de que todo anda juzgando, que nada le gusta, que todo le choca. O podemos ser de aquellos que somos como Esteban y nos levantamos y decimos: Señor, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Señor, yo quiero ser como Esteban. Señor, yo quiero tener más fe. Señor, aumenta, haz crecer mi fe. No importa los cocolazos que tenga que atravesar, si con eso voy a crecer mi fe, estoy dispuesto a que mi fe crezca. Señor, yo quiero reflejar a Jesucristo, porque quiero ser lleno de gracia. Quiero reflejarte a ti, Jesús. Él espera que tú y yo decidamos ser esa generación llena del Espíritu Santo. Yo te decía, es un mensaje que te iba a retar a ti y me iba a retar a mí, a tanto a ustedes como a mí. Es un mensaje que nos reta. Es un mensaje que nos reta. Nuestro Dios quiere utilizarnos. Quiere utilizar a sus hijos. Tú puedes ver cómo hay dos grandes profetas, Elías y Eliseo. Y esos dos grandes profetas, en tiempos difíciles, uno de ellos fue sustentado por la viuda de Sarepta. Gracias. En Israel había muchas viudas, pero Dios utilizó a una viuda de Sidón.
dejemos que el Señor, al no ver respuesta en nosotros, tenga que salir a las calles y tomar de allá para levantarlos y utilizarlos. Él quiere utilizar a sus hijos. Él quiere utilizarnos a nosotros. Pero ¿estaremos dispuestos a pagar el precio como Esteban? Él pagó el precio y ese precio fue muerte. ¿Estaremos dispuestos a pagar el precio? Y tal vez no nos oigamos tan trágicos de, me van a matar la próxima semana porque estoy llena del Espíritu Santo. Pero tienes que entender que cuando uno decide ser lleno del Espíritu Santo, tu carne va a morir. Tu carne va a morir y va a dar patadas de ahogado, pero tienes que mantenerla debajo del agua hasta terminar con tu carne. Tenemos que estar dispuestos a morir a nosotros mismos, a decir como dijo el apóstol: no estimo preciosa mi vida para mí mismo. De ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, con tal de que acabe la carrera, que entregue ese ministerio, ese propósito de Dios para mi vida, con tal de que ese propósito lo lleve a cabo. Estoy dispuesto a todo. Y eso es lo que Dios espera de ti y de mí. Hijos dispuestos, hijos valientes, porque dice la palabra de Dios que el reino de los cielos es de los valientes y solo ellos lo arrebatan. Eso es lo que Dios espera de nosotros. ¿Por qué no te pones de pie? Vamos a orar.